voy a cumplir del 2000 que entro 25 años, 24 años. Y hemos vivido un montón de cosas. Y en el último tiempo, un par de términos han hecho clic. No sé si vamos a implementar ese concepto, ¿no? O sea, un cambio o un momento. Lo que se llama comunidad de liderazgo y cultura ministerial. Comunidad de liderazgo y cultura ministerial. Y son términos que no quiero complicarlos, pero cuando se trata de trabajar en equipos, no es que necesitamos tener a alguien que diga todo lo que haya que hacer y los demás lo hacen. Se necesita un equipo de colaboración en el que forman comunidad, en que todos aportan su parte y todos tienen buenas ideas, todos tienen buenas intenciones. Y a veces el efecto de prueba y error nos permite mejorar. Y en las comunidades de hombres se necesita eso. No se necesita solamente que uno, dos o tres destaquen sobre todo los demás y todos los demás lo sigan. Siempre es necesario referente. Pero todos podemos aportar y no importa los años, no importa la edad, no importa eso. Podemos aportar en la comunidad cristiana, ¿no? Y cultura de liderazgo, cultura significa una manera de hacer las cosas distintas. Quizás antes se usaba menos tecnología que la que hoy día tenemos y eso a veces ayuda, pero también distrae, ¿no? Si no, pregunten a los adolescentes que están ahí contigo y de repente, qué bueno, lo tenés quietito, tranquilo, pero hacen así nada más y ya están con las redes sociales ahí mismo y en la escuela pasa lo mismo, ¿no, Mario? Tenés que seleccionar todo eso. Eso ha cambiado, ¿sí? Pero sabes que hay algo que se permanece constante y son las comunidades de varones, en que el concepto de influencia, que es el que vamos a hablar ahora, es clave para formar nuevas generaciones. El fundador del Ministerio Palabra de Vida dice de que cada uno es responsable de su propia generación. Quiere decir que yo tengo a los de mi generación, tengo 58 años, todos los de mi generación, soy responsable en qué medida yo soy una influencia o también en qué medida ellos son influencia para mí. ¿Qué edad tiene Bautista? 18. Tommy, ¿qué edad tienes tú? 23. Ya son. De alguna manera están cercanos, pero también son una generación un tanto distinta. Y ellos manejan otros lenguajes, ¿ya? Doctor Francisco, discúlpeme la imprudencia, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 20 para 80. 80. Su generación marca pautas y huellas que las nuevas generaciones tenemos que seguir. Jorge, ¿qué edad tiene usted? 65. Bueno, es muy joven, porque con unos 58 tengo que decir así para que podamos estar más o menos cercanos, ¿no? Pero somos más o menos parecidos a la misma generación. Y cada uno es responsable de influenciar su generación y de ser de una buena influencia. Ahora, podemos tener buenas influencias y podemos tener malas influencias. Y ser de influencia o mantenernos al margen, cruzar los brazos, sentarnos muy quietitos, recibir y no dar. ¿Será eso lo que Dios quiere para los hombres en el día de hoy? Les quiero decir que gran parte de los problemas de nuestra sociedad, especialmente de la juventud, es la ausencia de influencia de hombres y principalmente de hombres con valores espirituales como los tienen los cristianos. Si hay una presencia en las comunidades de hombres, en las comunidades de las iglesias, en los barrios, en los vecindarios, partiendo de la familia, la diferencia la hace un hombre que no solo se pone los pantalones, sino que también llena su corazón y su mente con valores y principios que los vive. No solo los dice, sino los vive. Ahora, yo les quiero contar a algunas personas que han sido influencia para mí y son una influencia para mí. Ese señor es mi papá, está en el cielo. Y la bebé que tiene en su mano es la Priscila, que va a ser mamá en abril. Va a tener un hermoso varón que yo esperaba que viniese. Se va a llamar, y se llama ya, Miqueas. Mi padre falleció con 59 años. Yo soy hijo único, no tengo hermanos ni hermanas. Pero los pocos años, digo pocos, realmente fue, su influencia en mi vida me marcó. Hay mañas que él tiene que las tengo yo y mi pobre esposa las tiene que soportar y mi mamá la tenía que soportar. Pero fue un hombre trabajador.
Él fue pastor también de iglesia y vivió muchísimas circunstancias, pero su manera de ser y de actuar fue una influencia para mí. Me tomé un poquito más tiempo de él porque es especial, pero también tengo otra persona. Ese señor que está ahí abajo, que quizás no alcanzan a ver ustedes, era mi abuelo. Él se llamaba Ricardo Escobar. Él fue pastor fundador de iglesias y anduvo por el sur de Chile en medio de las reducciones mapuches, predicando el evangelio, y fundó una iglesia. Él era un hombre de ferrocarriles que dejó, antes de jubilarse, dejó el trabajo porque él dijo: quiero dedicarme al ministerio. Perdió su jubilación prácticamente y vivió de lo pobre que es una jubilación. En Chile y en Argentina y en todos lados la jubilación nunca van a ser buenas, pero amaba a su congregación. Y cuando había un terremoto y algo, todos corrían. Era como el cura del pueblo, ¿no? Pero era el pastor de una iglesia en formación. Mi abuelo, el padre de mi madre, un hombre que me influenció. Viajé con él en un ferrocarril, en un tren, en un viaje inolvidable. No me voy a olvidar nunca. Mi abuelo me tomó y me dijo: vamos a ir. Y recorrimos varios lugares, y las charlas y conversaciones que tuve con él, un hombre que no sabía mucho leer ni mucho escribir, pero tenía una biblioteca maravillosa y aprendió con la Biblia a leer y escribir. Él era un hombre que también me influenció. Pero también, si mi celular me acompaña, este hombre se llamaba Jorge Dauro. Era un argentino que llegó a Chile a iniciar los programas de clubes bíblicos en el Ministerio de Palabras de Vida. Era un tipazo, con un carácter durísimo, pero movía a cientos de jóvenes, y los programas de juveniles en las iglesias en Chile partieron y tuvieron un impulso con un hombre como él, que a la edad de 57 58 años fallece en un accidente fatal cerca del Instituto Bíblico de San Miguel del Monte. Un hombre de Dios. Él es Guillermo Munjao, misionero de Palabras de Vida también. Él es uno de los mejores músicos que conozco. Una influencia en el área musical, pero de vida también. Hoy día es escritor y ha escrito un par de libros cristianos. Una influencia. Él fue por muchos años, Alberto Riga, el director de Palabras de Vida, un padre. El hombre que me dio consejos, estuvo conmigo, trabajamos juntos. Y hay uno que ustedes conocen. Se llama Tengo que hablar mucho de Ricardo, yo creo que lo sé. Yo lo puedo decir que el hermano que yo nunca tuve, es mi amigo, mi referente en muchas cosas. Y si puedo hablar de una persona que ha influenciado mi vida, también es Ricardo. Te hablo de estos casos, de alguna manera, porque el tema que vamos a hablar precisamente es ese. Vamos a hablar de influencia. De qué manera personas lo han sido nosotros. Pero hoy día mi objetivo es de qué manera usted, tú, vos, cada uno de ustedes puede llegar a ser esa influencia. Y cuando pienso en eso, pienso en la palabrita. La palabrita, influencia, en general significa la capacidad de una persona o entidad o grupo para, ejercer poder o tener un impacto significativo en la vida y en las decisiones de los demás. Ejercer poder y tener un impacto. Ahora, les pregunto algo: ¿tener el poder de influenciar en alguien siempre es bueno? No. Ojo, que quiero que hablemos, este no es el culto, quisimos que no estén en el local central precisamente para romper ese hielo y que hablen y podamos tener comunicación. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿tener el poder de influenciar a otros siempre es bueno? No. ¿Puede ser que? Nocivo. ¿En qué medida? Brevemente, por favor, quiero que todos lo digan, si hay alguna idea, un concepto, pero así breve para que no nos extendamos demasiado. ¿Qué sentido? Porque lo toman como ejemplo y a veces en cosas que no deben ser buenas para ellos. Lo puede ser en todos los ámbitos, en la familia, como en un país. Conocemos hombres que tienen hoy día el poder de influenciar al punto de querer celebrar Navidad en octubre.
Digo nombre, ya saben ustedes de qué me refiero. O que uno sea de raza y el otro y te quieren llevar el cuadro de ellos, no. Es Todo tiene que ser de River. Yo no fui influenciado por nadie, pero soy de River acá en Argentina. Nadie me influenció. Es de Nadie. Yo lo decidí personalmente. Mala influencia. A ver, depende de qué sea. Bueno, vale influencia. Mala influencia. Bueno, en Chile soy de Colo-Colo y eso nadie me lo va a cambiar. Tener influencia y tener poder, pero también tener un impacto significativo. ¿Qué piensan de ese concepto? Un impacto significativo. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué pensamos? Un impacto significativo en él. ¿Qué significa eso? Impactar a alguien. También vuelvo a decirlo, puede ser de buena manera, puede ser de mala manera. ¿En qué medida se puede producir ese impacto en una persona, en otra persona? En el vocabulario puede ser. En hablar, en la forma en que hablas, En las actitudes. en las actitudes, también de personalidad. Las acciones y no sé. Pero, bueno, yo creo que impactar es producir o impregnar algo en alguien de modo que es imborrable. Ves una persona y dices, wow, ¿cómo habla? O cómo se comporta. Quiero ser como él. Eso es impactar. Pero cuando dice significativamente, significa de que produce algo, modifica conductas, hace algo. No se es indiferente a alguien así. Puede defraudar también. Y por lo contrario, puede impactarte tan negativamente que después no quieres saber más. No solamente de esa persona, sino de todas las personas de ese tipo. De allí que uno cambia de iglesia, cambia de barrio, cambia de trabajo. No puede cambiar de familia. Está ahí siempre. Y a veces eso es terrible, porque sigue estando allí, el impacto sigue siendo, y no hay posibilidades de cambiarlo. Entonces, la influencia puede manifestarse de diferentes formas. Ya hemos dicho, en palabras, en acciones, o la presencia de alguien en la vida puede ser ya solamente un impacto positivo, pero también negativo. Fíjate que, pensando en eso, podemos leer las palabras del profeta Jeremías, allí en Jeremías 15, 19. Búsquenlo, por favor, en su Biblia. La mayoría tiene la Reina Valera, ¿cierto? La versión Reina Valera, que es la más común y la que usamos. Fíjate, por favor, allí, tenla abierta y léela, pero yo quiero leer para que comparen una versión en que me gusta cómo lo plantea, porque está de acuerdo con el tema que estamos tratando. Dice, esto responde el Señor, o esto dice el Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviendo. Si hablas palabras beneficiosas, en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Está hablando de Dios al profeta Jeremías, que sería la voz de él hacia el pueblo, un pueblo que estaba viviendo sus últimos tiempos antes del cautiverio, producto de su idolatría y de su pecado. Él iba a ser quien tendría que de alguna manera influenciar a toda una nación. Y mira lo que dice: tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Esta versión dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Y saben por qué se lo dice? Porque él iba a estar en medio de la nación. Y queramos o no queramos, cuando estamos en medio de un grupo de personas y nos exponemos y pasamos tiempo con esas personas, algo de esas personas se nos va a pegar. ¿Qué es más rápido? Las malas costumbres, las malas palabras, ¿sabes? Y nos justificamos diciendo, bueno, no puedo evitarlo. Pero aquí Dios le está diciendo a Jeremías, sí puedes hacer algo al respecto. Y qué interesante es que Dios se lo dice a Jeremías. ¿No pasará que sería bueno que tú lo escucharas como personal? Ponte en el lugar de Jeremías y escucha al Señor decirte, tienes que influir en ellos, en los demás. Desde la perspectiva que tú tienes la verdad, tienes los principios, tienes los valores espirituales, los cristianos, los correctos.
pero no dejes que ellos te influyan a ti. Y eso a veces, bajar la compuerta de la mala influencia, es una decisión. Y la debes tomar. Y es de valientes tomarla, pero requiere muchas veces esfuerzo, sacrificio, apoyo. La influencia es fundamental y puede ser sumamente clave en eso. Ahora fíjate que Jesucristo supo influir en las personas. Mira, vamos a buscar esos versículos. Jesús a sus discípulos supo influir poderosamente. Hechos 4:13. Ayúdenme con la lectura, por favor. Busque. Alguien más busque Marcos 3:13 y 14 y otro busque Mateo 22:16. Veamos la primera actitud. Él supo influir poderosamente en sus discípulos. ¿Qué dice Hechos 4:13? Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran personas, que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Bien. Hombres que habían estado con Jesús y Jesús supo influir poderosamente en ellos. Marcos 3:13 y 14. Pasó tiempo con ellos a fin de capacitarles e instruirles. Pasó tiempo con ellos. ¿Qué dice Marcos 3:13 y 14? Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Perfecto. La versión Reina Valera dice para que estuviesen con él. O sea, pasaron tiempo. Y en el tiempo que pasaron juntos, el Señor pudo transmitir todo lo que Él quería a ese equipo de hombres. Y vaya que lo logró, porque fueron ellos los que después trastornaron el mundo, diría en Tesalónica. Y el último, su influencia aún fue reconocida por sus enemigos, y eso es interesante. ¿Qué dice Mateo 22:16? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Muy bien. Es interesante que están hablando allí los enemigos de la capacidad que el Señor tenía de influenciar a sus personas. ¿Sabes que un buen examen a nuestra vida es cuando los demás opinan de nosotros y pueden decir buenas cosas, más buenas cosas que las malas? Y a veces los inconversos son el mejor examen de cómo estamos conduciéndonos como cristianos. Podemos no estamos obligados a hacer lo que ellos hacen, pero muchas veces estamos expuestos. Y qué interesante es cuando esas personas notan que marcamos una diferencia de cómo nos hablamos, cómo nos conducimos, cómo opinamos frente a las personas, cómo no está en nuestra boca rápidamente juzgar, hablar del otro, y muere cuando llega a tu oído el comentario de otro. Eso es de cristianos, son de cristianos, de buenos cristianos. Pero a veces no es así. En el campo a veces espiritual o en el ambiente cristiano, la murmuración es más común que en las de los inconversos. Porque los inconversos tienen temor que los puedan echar. Pero nosotros a veces, como nos vemos y actuamos muchas veces en secreto, creemos que nadie nos ve y estamos como Adán. Nos escondemos detrás de un matorral, pero Dios está allí, viene en nuestro encuentro, que conoce el corazón. Entonces, Jesús, al igual que Jeremías, son instrumentos de influencia y son capaces de afectar la vida de las personas que están a su alrededor. Ahora, pensando en eso, yo quisiera que vayan teniendo en mente estos principios, porque algo vamos a hacer en un ratito más. Y cuando hablamos de la influencia, quiero mencionar tres factores, tres cosas que describen la forma, de alguna manera, en que esa influencia puede llegar a otras personas. Y yo te quiero pedir que hagas un ejercicio mental en este instante, allí donde estás. Quiero que pienses en algunas personas y vamos a partir por hombres, tanto adultos como jóvenes, adolescentes, que tengas
cerca y en tu mente. Probablemente los padres van a pensar inmediatamente en sus hijos. Muy bien, ese es el primero, y qué bueno que lo hagas así. Pero después quisiera pedirle a los que no son papás, especialmente a los adolescentes, jóvenes, que piensen en el nombre de alguien que ustedes quizás tienen la intención de influenciarles, llevándoles a Cristo, compartiéndoles de la fe, viendo quizás que están mal, que están pasando un mal momento y necesitan hacer un cambio en su vida. Y tú eres la persona que está cerca de esa persona. Entonces al menos dos nombres. Y mientras estamos desarrollando el estudio, anda pensando de qué manera eso puede darte ideas y estrategias para lograr esa influencia positiva en su vida. Pero después vamos a hacer un ejercicio al revés, de pensar con quiénes me puedo yo involucrar y qué selección tendría que estar haciendo para o sacar o poner buenas influencias en mi persona. Entonces, haz esos dos ejercicios mientras estamos haciendo el estudio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Piensen en dos nombres. Muy próximo, quizás no tan próximo, pero dos nombres, no pido más. Y tenlo en mente mientras estamos desarrollando el estudio. El primer factor de influencia, el primer elemento de influencia que tenemos, es la proximidad. ¿Y a qué me refiero con proximidad? Es el de los tres factores que vamos a ver el más directo, la cercanía. Estoy al lado de Orlando, estoy al lado de Pablito, puedo estar físicamente muy próximo a ellos, pero no es lo mismo que estás conviviendo permanentemente con una persona. Eso es proximidad, ¿ya? Eso es estar cerca, es el factor más directo. ¿Qué tan cerca nos encontramos de hacer esa influencia? Puede implicar hacer un esfuerzo muy grande porque a veces la proximidad no significa que yo viva junto con la persona allí. La proximidad significa que yo quiero estar cerca y hago todo el esfuerzo por estar ahí. Porque esa es la forma más directa de influenciar. Con esto de la pandemia, aprendimos a poder convivir a distancia, usando las redes sociales, ¿no? Zoom se llenó de plata con suscripciones, producto de que gracias a esa plataforma podíamos conversar, hablar y charlar. Pero, siendo honesto, díganme, extrañábamos la cercanía, ¿no es cierto? Podíamos mirarnos a través de una pantalla, pero no podíamos tomarnos, abrazarnos, teníamos que usar barbijo, sentarnos con distanciamiento social. Estoy hablando de Chile, yo sé que algo pasó acá, pero en mi país fue terrible, terrible. En mi país teníamos un pase para 2 horas salir a hacer compras y volver. Así teníamos que vivir. Con lo único que usábamos barbijo era con mi esposa y mis hijas. Teníamos encerrados varios meses. Y la proximidad era imposible. La distancia se marcaba, la marcaba ese aparatito, y con el celular o las pantallas se llenaron de plata los comerciantes por lo mismo. Ahora eso nunca puede reemplazar la cercanía. Les soy sincero, hermanos, amigos, queridos. Muchas veces deseaba estar aquí. Ese año que yo estuve hice amigos y disfruté. Muchas veces venía fría, pero ese año que estuve en fría, ese año, hizo también un clic en mí. Y deseaba verlos, estar acá. Y cuando Ricardo me hace la invitación, coincidió con este viaje que hacíamos a Buenos Aires del ministerio. No la pensé 2 veces, dije sí. Y yo sé que mi hija y mi esposo hubieran querido también estar. Porque nada reemplaza hablar todos los días, casi o casi día por medio, con mi cuñado, que estar con él y pasarlo así juntos. Te quiero preguntar algo. ¿Extrañas esa proximidad? ¿Solo así puede ser de influencia? Si hay distancias entre nosotros, y a veces las marcamos por tonterías, por cosas sin valor, que no me habló, que no me dijo, que no me mencionó en la lista de sus amigos, no estaba en su checklist de sus mejores amigos. Esas cosas a veces provocan un distanciamiento. Lo terrible es cuando ese distanciamiento se da entre padres e hijos en la misma casa.
La proximidad es imposible reemplazarla. Por eso Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos. Y pasó así también con los seguidores de él, el apóstol Pablo, los apóstoles. Y es la única forma de tener influencia. Pablo transmitió a su joven Timoteo las verdades más importantes que él necesitaba tener. Fíjense allí en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 1 al 3. ¿Alguien puede leer rápidamente ese versículo? Hechos 16, 1 al 3. ¿Qué dice? Ayúdame rápido, porque si no, del 1 al 3. Habla Pablo de el encuentro, cómo conoció a Timoteo. ¿Qué dice? Después llegó a Berbé y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora él podría haber dejado a Timoteo, haber tomado una charla, 2 o 3 conversaciones, pero él lo puso a su lado y hizo los viajes con él. Llegó a tal punto de ser la influencia en la vida de Timoteo que en un momento le dijo: mira, para poder llegar a lugares donde la tradición judía es demasiado fuerte, necesito, como vos sos hijo de judía, aunque tu papá es griego, vamos a tener que hacer esa operación un poco dolorosa. Y yo te digo que Timoteo tiene que haberla pensado unas 50 veces antes de decirle que sí a Pablo. ¡Es doloroso! Yo hablo de la palabra esa y me da impresión. Ahora, ¿tú crees que le hubiera resultado muy fácil a Timoteo si no hubiera tenido y no hubiera percibido la preocupación y la cercanía de Pablo por él? Creo que eso hizo fácil una decisión difícil. Cuando alguien pasa tiempo conmigo y está cercano, no distante, no tengo que llamarle muchas veces para capturar su atención. Me atiende inmediatamente. Es el primer, me manda un mensaje en WhatsApp y yo lo abro inmediatamente. No lo postergo ni le dejo el visto, sino que le contesto. Estoy hablando del lenguaje práctico que el día de hoy las redes sociales demuestran cuánto me importa estar cerca de alguien. A ti sí, querido varón, y quiero ser práctico en la iglesia, en lo práctico. ¿Te resulta inquietante el tiempo que pasas de no venir a las reuniones? ¿O las reuniones? ¿O ya te estás acostumbrando a faltar? No hay proximidad, y te quiero decir, si estás luchando con un montón de cosas, la peor cosa es que te alejes del fuego. Mi mamá me enseñaba, o mi abuela me enseñaba, de que una de las formas rápidas de apagar los braseros, ustedes conocen lo que son los braseros o las brasas. ¿Saben cuál es? Separar las brasas la una de las otras. En la medida que tú las separas, se apagan solas. Cuando las vuelves a juntar, se arma el fuego. Y la influencia que podemos lograr es cuando estamos así. Yo creo que Ricardo empezó a sacar fotos porque dijo: no sé si voy a volver a tener un número como este alguna vez, y quiero tener un buen recuerdo. ¿Saben lo triste es dejar recuerdos de cosas que podían ser permanentes? Y empezar a mirar las fotos, ¿cuántos somos, no? Vi una visita, por eso estamos todos acá. No tiene que ser así. La mejor influencia, y por eso Pablo tomó a Timoteo, fue la proximidad. No pongas límites. Desea estar cerca. Acércate. Participa de la vida de otros. Involúcrate. No para solo saber, sino para hacer algo. Proximidad. ¿Estamos claros con el primer punto? ¿Estás pensando en ese amigo, en esa persona? ¿Estás pasando tiempo con él? Papás, ¿están pasando tiempo con sus hijos? Hijos, ¿están pasando tiempo con sus padres? Hermanos, ¿están pasando tiempo con ellos? Líderes de iglesia, ¿están pasando tiempo con los que el Señor les ha dado pasar tiempo? No habiendo proximidad es imposible ser de influencia. Quiero pasar rapidito, me voy a saltar una diapo y quiero ir a la segunda. Y factor de influencia, la proximidad
La segunda es propósito. Propósito. Cuando hablo de propósito, es lo que yo busco al influenciar. ¿Qué busco? ¿Ayudar la vida? ¿Ayudar la mía? ¿Ayudar a otros? Si el querer ser de influencia y no definir para qué quiero ser de influencia es tan malo como estar lejos. Quiero aclarar un poquito, espero no confundirle, yo quiero tratar de ser lo más claro y ser lo más práctico posible. A veces buscamos perpetuar o transmitir un modo de hacer las cosas para que quede presente eso. Se da muchos en las iglesias que creyentes de muchos años hicieron las cosas de una forma durante muchos años. Y vienen las nuevas generaciones y en vez de usar el franelógrafo, usan el PowerPoint. Pero el franelógrafo, ¿saben lo que son el franelógrafo? Yo no sé si sabían lo que es el franelógrafo, pero la Apple o la Apple que ustedes llaman, ya la usaba como su herramienta. ¿Qué es la APE? Porque tampoco sabemos. La APE, Liga en Chile se llamaba APE, Asociación Pro Evangelización del Niño. Ustedes llaman Liga Argentina para Evangelización del Niño. Es lo mismo con una L más. La APE. Les voy a decir algo, la estuve pensando, por eso dije, en total ustedes no conocen a la persona. ¿Ya? No es para murmurar, es para orar. Se hizo un taller en mi iglesia para enseñanza de niños. Y yo sabía quién iba a hacer ese taller. Y varios sabían lo que era. Y era, en esta época que estamos, necesitaba un maestro. Después yo supe cómo se hizo ese taller. Ahora, lamentablemente, esa persona no está en la iglesia en el día de hoy. Pero él, como gran novedad, empezó a enseñar y dijo, vamos a usar una herramienta poderosísima por los niños. Y puso el franelógrafo. Explicar que es una franela donde colgaba. Claro, el franelógrafo, claro, una tela porosa, pegajosa, que si a una lámina o algo le pones algo como una lija o algo así, se podía pegar y así tú le dabas en 2D movilidad a las láminas y Pablo aparecía doblado, todo así, saltando, y Jesús también con los discípulos, pero era la imagen moderna. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué influencia podía hacer cuando le doy validez a una herramienta más que en el día de hoy al lenguaje? Hoy día que con tenés el celular, tenés la comunicación en un aparatito. No estoy diciendo que la modernidad es mejor que las herramientas, pero cuando no nos actualizamos, cuando no entendemos para qué hacemos las cosas, podemos usar cosas toda la vida. ¿Saben qué es terrible? Que cuando pensamos en la transmisión de responsabilidad, si bien pueden ser diferentes generaciones, hay cosas que no pueden cambiar. ¿Y saben qué es? Precisamente eso, la responsabilidad, la diligencia, la efectividad. Y podés hacerlo o con un franelógrafo o con un PowerPoint, pero el carácter no puede cambiar. Tienes que ser tan responsable en una generación como en otra generación. Y eso es darle propósito a la influencia. Qué terrible es cuando influenciamos en la vaguedad, en la pereza, en la negligencia, en no hacer cambios, en perpetuar simplemente los caprichos nuestros en otros para tener aliados al momento de querer hacer las cosas a mi modo. Y eso es terrible. ¿Sabe? Eso no es alianza, eso es complicidad. Lo que tengo que hacer y tener claro es para qué hago y para qué quiero influenciar en la vida de otras personas. Pablo dice, miren, todo lo que aprendieron recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, no dejen de ponerlos en práctica. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Pueden leerlo para mí acá? Al final, ¿cuál sería el resultado? Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿No te gustaría recibir la aprobación de Dios en lo que haces?
Y es probable que no vas a escuchar como el Señor Jesucristo ahí en el Jordán una voz, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Pero algo que es, y alguien que es el Espíritu Santo que mora, te hace estar en paz diciendo, estoy haciendo bien las cosas. Vamos por un camino. Porque estoy viendo, por ejemplo, malas conductas transformadas en otra persona, mientras yo voy influenciando. Si repiten los mismos errores míos, están copiando una mala actitud. Y mi propósito en toda la influencia no es perpetuarme a mí, no es clonarme a mí, mis afectos, mi forma de hacer. Es motivar para que la otra persona, con su personalidad, con sus características, con su fuerza, con sus ideas, haga más o menos lo que yo hice y lo supere. La gloria del Maestro es que su discípulo sea superior que él mismo. Y la influencia que yo puedo hacer en mi hijo, en mis hijos, mis hijas, en algún vecino, algún amigo, un joven de la iglesia, otro varón de la iglesia, debe superar mis defectos y mis desaciertos. Tiene que ser lo mejor. Eso es tener un propósito para influenciar. Importante, clave. Y el último y tercero, final, aparte de la proximidad, del propósito, el tercero y último es la frecuencia de esa influencia. Y cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando precisamente de la manera en que yo dispongo y pongo mi vida en el tiempo que administro para hacer esa influencia. Eso es hablar de frecuencia. No influye en nada ni produce efectos un encuentro distanciado en el tiempo y en la intensidad. Te veo una vez y te digo, Pablito, qué gusto, un placer conocerte, que el Señor te bendiga. Esa fue la tremenda influencia que provoqué en la vida de Pablo. Distinto es, va viniendo todas las semanas. Darío, ¿cómo estás? Bien. La próxima semana me acerco a terminar la reunión. Darío, ¿cómo sigues estando? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esa persona que no abre su corazón, al ver tu interés y la persistente interés en ese, dice, este está interesado en mí, puedo confiar, puedo dar ese paso. Y queridos varones, jóvenes y adultos, todos nosotros necesitamos un partner al lado nuestro, un compañero, alguien que nos impulse. Un Pablo y un Timoteo, un buen viejo y un buen joven, que empujan al mismo tiempo el arado. Uno da la fuerza, pero otro tiene la experiencia. O a veces al revés. ¿Sabes que mi papá, ya mayor, en sus últimos años, me dice un día, hijo, tú eres mi pastor? Y a mí me sorprendió mi papá que me llegara a decir eso. No fue porque yo sabía más que él, es porque teníamos una relación tan estrecha que él en un momento, más que ver mi edad, veía mi amor y mi interés por él. Y en una etapa difícil de él, estaba enfermo, ya terminando muchas cosas, frustrado, con situaciones difíciles. La mejor forma de poder apoyarlo a él era estar cerca de él. Y que tu papá pueda llegar a decir de ti que tú pastoreas su vida, ¿sabes qué? Es un honor, es un privilegio. Cuando un hombre de experiencia mayor escucha de un jovencito, y no ha pasado Ricardito de repente que hay muchachitos en la iglesia que de repente hacen y dicen algo, dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero para que eso sea posible, la frecuencia en la que lo hagas tiene que ser algo constante. No puedes hacerlo de una vez, sino que debe ser algo permanente y constante. Mira, Pablo cuando fundó las iglesias, para fundar sus iglesias, hizo 4 viajes. El cuarto y el último fue en realidad final. Pero cada vez que él fundó las iglesias, su propósito era repasar ese viaje. Mira lo que yo lo noté aquí. En Hechos 15:35. Chanito, ¿lo puedes leer? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos 15:36. La palabra
clave aquí, ¿cuál podría ser? Ayúdenme a pensar. Yo la tengo. Excelente. ¿Qué lo dijo? ¿Mi hermano? ¿Qué lo dijo? ¿Darío? ¿Hermano ayer? Bueno, 2 porciones de pizza después, ¿ya? Cóbrela mi nombre es Ricardo Giovanni. Ya te veo el CBU. Volvamos. ¿Cuál es la clave de todo esto? Eso no lo puse yo. Claro. ¡El gran Rose! Esa es la gran influencia. Volvamos. Y las veces que tú vuelves, impactas la vida de esas personas. Volvamos a hacer eso. Estaba yo en la parcela. Parcela es el predio, la propiedad donde vivimos en Chile. Son 5 hectáreas que están parquizadas, tienen cabañas, tienen unas canchas, gimnasio, etc. Dicen que los misioneros que estamos allí pasan jugando a la pelota, yendo a la piscina y todo eso. No saben que nosotros somos los que tenemos que limpiar todo eso, sacar la basura todos los días. 6 hombres, 6 familias, 2 solteras. Ese es el gran equipo para poder atenderlo. Pero en ese lugar, hace varios años atrás, un día fue un colegio a hacer un alquiler. Es muy típico que los colegios arriendan la propiedad para hacer jornada de reflexión. Un colegio cristiano. Y el profesor era el contacto nuestro, y en un momento yo quería llevar a ese colegio un programa, una obra de teatro de prevención. Y quería hablar con el encargado para ver la posibilidad. Y me llama y me dice, mire, el sostenedor o el que pone el dinero, o el dueño, por decirlo así, del colegio, está ahí. Y podría conversar con él. Me acerco a él y le digo, buenas tardes, mire, mi nombre es Álvaro, o sea, me presento, Álvaro Villablanca, se me acabó el tiempo. Ahí está. Esto es Esther, ¿no? 5 minutos más, pues. 5 minutos. Perfecto. ¿Es buena influencia? ¿Va a ser buena? Va a ser buena. Y me acerqué, gracias. Me acerqué y empezamos a conversar. Le digo, mira, queremos llevar esto, etc. Y me extrañó que él empezó a mirar y a fijarse mucho en mirarme. Dije, ¿qué pasará aquí? Yo estaba medio preocupado. Y cuando termino de darle toda la charla, me dice, yo te conozco a ti. ¡Oh! Yo me asusté. Sí, si vos sos Álvaro Villablanca y tú fuiste compañero mío en el colegio. Sería 7º año. En Chile tenemos de 1º a 8º y de 1º a 4º medio secundario, así se llama. Los mismos 12 años que ustedes tienen, cambiado un poco el plan. Entonces me dice, fuimos compañeros entre 7º y 1º, o sea, 7º, 1º y 2º de ustedes. Y claro, yo soy Marcelo. Y yo repasé tantos Marcelos que tenía en mi cabeza y no me acordaba bien. Y me dice, ¿te acuerdas que tú en las clases... ¿Ah? Me hacía bullying, ¿no? Y sí. ¿Te acuerdas que en las clases de religión tú eras el que más hablaba con el cura que hacía religión? Sí, yo le digo, yo me eximí de religión porque era evangélico. Era el que más sabía de Biblia que todos los demás, por ser hijo de pastor. Y el cura hablaba conmigo y no hablaba con los demás. ¿Y te acuerdas de eso? Pero también te acuerdas, y yo te vi muchas veces cómo reaccionaste. Yo no era cristiano y me separé de ti del primer año y me acordé mucho del tiempo que pasamos juntos. Él me iba diciendo todo eso. Y fui a un campamento después de eso y yo no andaba bien con Dios y Dios tocó mi vida. Y siempre cuando tomé esa decisión, uno de los primeros pensamientos que se me vino a la mente es, me gustaría alguna vez volver a ver a Álvaro, el tiempo que pasamos juntos. Y me empieza a contar, después de eso estudié en la universidad, pero tuve el llamado del Señor, me fui a Argentina, Buenos Aires, estudié en un instituto bíblico y hoy soy el pastor de mi iglesia. Y yo no me podía acordar bien de él hasta que me mostró una foto en el del curso. Y créanme, yo no daba ni un peso por el Marcelo que yo conocí en ese curso. Pero lo que más me hizo llorar, me dijo, vos fuiste de influencia para mí. Y nunca pude olvidarme de eso. Y es un testimonio que lo cuento ahora. Porque a veces no nos damos cuenta tampoco
de la influencia que somos. Pero cuando lo hacemos intencional, cuando realmente queremos hacerlo, algo vamos a hacer. Te quiero contar una anécdota, una ilustración que me encantó. ¿Qué ves ahí en la imagen? ¿Qué ves? Una vasija, pero algo más. Sostenida en las manos de alguien. Escucha con atención con esto. Yo no soy Ricardito Giordani que se memoriza todas las ilustraciones y las sabe. Él sí ha influencia, pero en eso no ha sido de influencia. Lamentablemente mi cabeza no es la de él. Y quiero leerte un poquito y voy tratando de hacerlo claro esta ilustración, pero me encanta. Dice, se cuenta que el rey Jorge V de Inglaterra fue un día a visitar una fábrica de cerámica. Llevado por la curiosidad, tomó en sus manos varias piezas de esta cerámica que estaban dispuestas para entrar en el horno. Todavía faltaba algo en el proceso. De modo que el blando barro quedó impresionado o impregnado por los dedos del rey. ¿Van tomando idea de dónde va la ilustración? El dueño de la fábrica vio, Turquito tendría que haber sido lo mejor, vio en ello una oportunidad de negocio. Si cualquier otro hubiera dejado sus huellas en las vasijas, hubiese sido echarlas a perder, modificarlas. Pero la huella del rey revalorizó las piezas de barro. De la misma forma ha de suceder con quienes influenciamos. Que la influencia del Señor, su toque a través de la influencia familiar, espiritual en nuestras congregaciones, afecte positivamente las vidas y que la huella de Jesús se quede para siempre en tu alma. Esa marca será de gran valor para el mundo, que ha perdido casi todo rastro de la imagen de Dios, y para los propósitos del reino de Dios. ¿Seguiste pensando en las dos personas que tienes en mente? Bueno, voy a hacer un ejercicio ahora. Quiero pedirles, por favor, a todos los que son nuevos creyentes en la congregación, y no me refiero a personas que quizás venían de otra iglesia que ya llevan varios años, no, me refiero a personas que hace poco quizás están en la congregación, o por ejemplo jovencitos como el Bautista, como el Tommy. Les quiero pedir a todos los jóvenes también de este grupo de valores que se coloquen de pie, por favor. Y entiéndeme en lo que me refiero. Jovencitos menores de 30 años, 35 años, para mí no son súper bebés, ya tengo 58. ¿Cómo bien? ¿Ya? 35 años, Pablo. Pónganse de pie. Pará. Más rápido, 35 años, Pablo. Perfecto, muy bien. No se ríen. Esto es serio. Ya, muy bien. Listo. Una pausa y ya volvemos. Volvamos. Acá está todo el pan. Perfecto. Muy bien. Yo no quiero que se queden de pie porque quiero pedirles ustedes que se quedaron sentados, que quizás faltan algunos años, hay una pequeña diferencia, pero de alguna manera tienen la experiencia de los años, la experiencia de la fe, de los años de la fe cristiana, la experiencia que da eso. ¿Qué podrían hacer para influenciar la vida de ellos que están partiendo en la vida? Independiente de que hayan tomado buenas y sabias decisiones, y si están aquí es por eso. Son jóvenes en la fe para influenciar. ¿Saben el impacto de impregnar las huellas de Jesucristo en esas vidas? Ellos son los que a ustedes los van a reemplazar en poco o más largo tiempo, llevando el testimonio. Y ellos los están viendo al resto. Los están viendo. Y ustedes son sensibles a esa influencia. Puede ser que sean ustedes sensibles a las influencias de las personas a su alrededor, amigos, compañeros de trabajo.
Pero la proximidad del propósito y la frecuencia de los hermanos de la iglesia solo es efectiva si ustedes no abandonan la iglesia y son constantes en esa proximidad. Ustedes también tienen que decidir querer ser influenciados con buenas influencias. Y es probable que han tomado decisiones, ustedes saben, solo Dios y ustedes lo saben, y están forjando sus vidas. Si van a querer ser influenciados por personas que aman al Señor, busquen proximidad, busquen el propósito de esa relación y estén siempre cerca. Tratar de tomar lo menos tiempo posible. La cosa es que nos podamos ir de este lugar satisfechos no con una buena charla y un buen desayuno, sino satisfechos con la palabra de Dios. Este lugar me trae muchos recuerdos. Acá hacíamos con Marquito, en la comisión, con ¿quién estaba en la comisión también? Oscar, sí. Oscar.